En física hemos visto que comenzamos con el estudio de la estática, donde se ve a los cuerpos en reposo o en equilibrio estático. En cinemática, lo que hacemos es estudiar el movimiento de los cuerpos y predecir dónde va a estar un cuerpo si es que tiene una velocidad determinada o si tiene una aceleración determinada. Em, entonces vamos a comenzar con el estudio de este tema, de la cinemática. Vamos a ver en el transcurso de este tema algunas definiciones, algunos conceptos. Vamos a ver los tipos de movimiento que existen. Movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante que va sobre una sola línea, generalmente se representa sobre el eje X, o puede ser movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento parabólico que asemeja el lanzamiento de proyectiles, que va como arco, ¿no? Cuando hacen globitos, cuando patean la pelota o juegan voleibol, ¿cierto? Ese es el movimiento parabólico, que es un movimiento en los dos ejes. Se mueve un poco en X, otro poco en Y, un poco en X, un poco en Y. El movimiento circular, que es como el movimiento de las ruedas o como el movimiento de un volante. En el movimiento rectilíneo podemos tener el movimiento rectilíneo uniforme, perdón, el MRU. Podemos tener el movimiento rectilíneo variado, el MRV. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. El movimiento vertical, que es el movimiento sobre el eje Y. Ahí están la caída libre, donde se suelta un cuerpo y cae hasta el suelo, o cuando uno está en el suelo y lanza un cuerpo hacia arriba. Ese es el lanzamiento vertical hacia arriba, o si estamos en un quinto piso y lanzamos un objeto al suelo, lo lanzamos verticalmente hacia abajo. ¿Ya? A ver, entonces si quieren saquen una captura de eso, es el contenido que vamos a ver en cinemática. Y algunas definiciones que vamos a utilizar. La cinemática, como les decía, es la parte de la mecánica, de la física, ¿no? Es una parte de la mecánica donde se estudia a los cuerpos que están en movimiento. Acá no es importante estudiar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Solo se estudia a los cuerpos que están en movimiento. Se estudia su velocidad inicial, su velocidad después de un determinado tiempo, cuál es su aceleración. ¿Ya? Una definición importante es posición. Posición es el lugar que ocupa un cuerpo, puede ser en una línea recta o puede ser el lugar que ocupa un cuerpo en el plano. Cuando un cuerpo ocupa un lugar en el plano, lo podemos ubicar mediante sus coordenadas. Cuánto mide en X y cuánto en Y. Las coordenadas de este punto, por ejemplo, es 3 en X y 2 en Y. Entonces las coordenadas se escriben un punto P, entre paréntesis se colocan las coordenadas. Este es X y este es Y. La coordenada en X es la distancia desde el origen hasta el punto, pero medido sobre el eje X. Es esta parte. La podemos medir acá sobre el eje X o en una paralela que pase hasta el punto. Entonces ahí, la distancia desde el origen hasta el punto P medida sobre el eje X es la distancia desde el eje Y hasta el punto, medida sobre una paralela al eje Y. La segunda componente de las coordenadas es la distancia desde el eje X hasta el punto, medida sobre una paralela. Miren esta línea azul, es una paralela al eje vertical. Y es la distancia desde el origen hasta el punto, medido sobre el eje X, sobre el eje Y, perdón. Entonces, esa es la posición. Es el vector que ocupa, el vector o el lugar que ocupa un cuerpo en el plano. Cuando hablamos de vector, lo medimos desde acá. La componente en X es 3 y la componente en Y es 2. El vector resultante es desde aquí hasta acá. ¿Ya? El movimiento, jóvenes, es el cambio de posición de un cuerpo desde este punto hasta otro punto después de un determinado tiempo. El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo después de un determinado tiempo. Entonces, miren, si el cuerpo estaba acá, en la posición 0,0, que puede ser el origen, las coordenadas del origen son 0,0. Si ese cuerpo pasa a este otro punto, ¿cómo va a pasar? Va a avanzar 5 unidades en el eje Y y 4 unidades en el eje X.
Ahí el cuerpo se ha movido. Ha pasado desde este punto hasta este otro punto. ¿Ya? Y finalmente llega acá. Eh, entonces aquí las coordenadas le vamos a corregir. Ahí no están bien en este gráfico. Aquí las coordenadas en realidad son las siguientes. Las coordenadas de ese puntito intermedio son de un punto determinado, punto 1, pongámosle. Sus coordenadas son 4 en X y menos 5 en Y. ¿Ya? El cuerpo se ha movido hasta ahí. Este otro punto puede tener un movimiento desde el punto 7,9 hasta el punto 3,4. ¿Ya? Entonces, el movimiento es el cambio de posición. El cambio de posición, que se realiza ese cambio de manera continua y a lo largo del tiempo. Eso es el movimiento. ¿Ya? El movimiento es el cambio de posición a lo largo del tiempo. Miren, ahora vamos a conocer dos definiciones, la de distancia y el desplazamiento. El desplazamiento de un cuerpo que se mueve, el desplazamiento de un cuerpo que se mueve, es la distancia más corta que existe entre el punto de partida y el punto de llegada. Entonces, el desplazamiento es ese cambio de posición. Simplemente esta distancia más corta, que es la línea recta que une esos dos puntos. En cambio, la distancia es todo el camino, es la longitud de todo el camino que recorrió el cuerpo para llegar hasta el punto final. Y el desplazamiento es simplemente la distancia más corta, es decir, la línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. Miren este autito que se mueve con esa trayectoria, ¿no es cierto? Se mueve, recorre esa distancia y al final de cuentas su desplazamiento va desde este punto inicial hasta este punto final. ¿Han entendido la diferencia eh, entre distancia y desplazamiento, jóvenes? Distancia es la longitud de todo el camino que recorre un cuerpo cuando cambia de posición. Anótenselo. Distancia es la longitud del camino que recorre un cuerpo cuando cambia de posición en un determinado tiempo. La distancia es la longitud. Si medimos con una wincha, toda esta longitud es la distancia que recorrió el auto. Y es lo que muestra eh, el odómetro, es decir, el indicador de los autos que nos indica cuánto ha recorrido. En cambio, el desplazamiento es la distancia más corta. Miren, por ejemplo, para ir de Yacuiba hasta Caraparí, hay que dar vuelta al cerro, varias vueltas, recorre una distancia de unos 30 kilómetros. Sin embargo, el desplazamiento para ir desde Yacuiba hasta Caraparí, si fuéramos en línea recta, si hubiera túnel, si no hubiera que subir el cerro, bajar, sería la distancia más corta entre esos dos puntos, es el desplazamiento. ¿Está entendida la diferencia entre distancia y desplazamiento, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Me podría repetir una vez más, por favor? Sí, sí. Miren, cuando un móvil se le llama a cualquier cuerpo que se mueve. ¿Qué es moverse? Que cambia de posición de manera continua, ¿no? Primero está acá, luego se va moviendo a lo largo de una trayectoria. Trayectoria es el caminito que sigue. ¿Listo? Entonces, cuando un cuerpo se mueve desde un punto inicial hasta un punto final, sigue una trayectoria o camino. La longitud de toda esa trayectoria o camino es la distancia que recorrió el móvil, ¿ya? Y la distancia desde el punto de que partió hasta el punto final en una línea recta, la distancia más corta, que es la línea recta, se llama desplazamiento. A final de cuentas, a nosotros nos interesa saber que aquí estaba, volteamos a mirar allá y luego el cuerpito apareció acá. No sabemos cuál fue su distancia, pero podemos medir, estaba aquí en el punto de partida y ahora está acá. Trazamos la línea recta, que es la distancia más corta entre esos dos puntos, y ese es el desplazamiento. En cambio,
la longitud de toda la trayectoria que recorrió el autito, porque recorre sobre calles, ¿no? No puede ir el auto solito a atravesar el cerro del Aguaragüe porque no hay ni túnel. Entonces el autito tiene que recorrer todo el camino, toda esa trayectoria. La longitud de toda esa trayectoria o camino es la distancia. ¿Ya? Al final de cuentas el autito de aquí apareció acá. Eso es el desplazamiento. ¿Ya? Ahora sí está entendida la diferencia entre distancia y desplazamiento. El desplazamiento es la distancia más corta entre dos puntos y se halla mediante una línea recta. ¿Ya? Móvil, les decía, es cualquier objeto que se mueve, cualquier objeto o que puede representarse a través de un puntito, ¿no? Aquí puedo decir está el auto, no necesito dibujarlo a cada rato así de perfecto. Es un puntito, entonces lo representamos como una partícula, ¿ya? Móvil es cualquier objeto o partícula que se mueve, puede ser un auto, una moto, un tren, un barco, un avión, una persona, un gato, un perro, una mosca, es un objeto o partícula que se mueve. Eso se llama móvil. Sáquenle una captura si gustan y vamos a continuar con algunas otras definiciones. ¿Listo? Desplazamiento, les decía, es el cambio de posición como resultado del movimiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial porque nos dice, miren, desplazamiento nos dice de dónde a dónde fue, en qué dirección y en qué sentido. Nos dice dónde estaba inicialmente, dónde está la cola del vector, dónde está la cabeza del vector, cuál es la dirección y cuál es el sentido del desplazamiento. El desplazamiento es un vector. La distancia no es vector, es una magnitud escalar, porque va un poquito, cambia de dirección, cambia de dirección, cambia de dirección, da vuelta, da varias vueltas. Entonces la distancia es una magnitud escalar. Miren nuevamente esta motito. La moto dio varias vueltas, ¿no? Para llegar desde este punto inicial hasta este punto final, hasta acá. ¿Ya? Ahí el desplazamiento es la distancia más corta. Partió desde el punto inicial hasta el punto final. Si unimos con una línea recta, esa es la dirección del movimiento, del desplazamiento, y el sentido va desde el punto inicial hasta el punto final. Donde llega, ahí nos da la dirección o el sentido de la flechita del vector desplazamiento. La magnitud del desplazamiento es simplemente la distancia entre el punto de partida y el punto final. En cambio, la distancia es la longitud de la trayectoria o camino que recorrió el móvil para llegar desde un punto inicial hasta un punto final. ¿Ya? Entonces la trayectoria es el camino, les decía. Es el conjunto de posiciones sucesivas, el conjunto de puntitos que nos va dando el camino que recorrió el móvil para pasar de un punto inicial a un punto final. Espérenme, voy a borrar esas anotaciones. Entonces, la trayectoria es el camino, el conjunto de posiciones. Primero la moto estaba aquí, un segundo después está aquí, un segundo después aquí, 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 aquí. Entonces, la trayectoria nos dice por qué puntitos pasó el móvil para llegar desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Ya? El desplazamiento generalmente es más cortito porque es la distancia medida en línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. En cambio, el desplazamiento a veces va dando vueltas, vueltas, vueltas hasta llegar al punto final. ¿Listo, jóvenes? Miren, la trayectoria es el camino que recorre la persona. Va subiendo, bajando. Y el desplazamiento es la distancia más corta. Una línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. Ese es el desplazamiento. ¿Ya? Tiene una dirección, una línea recta, y un sentido va desde aquí el señor hasta acá. Y además tiene una magnitud, el tamaño de esa longitud, cuántos metros avanzó, cuántos kilómetros avanzó esa persona. La trayectoria se mide en metros también, pero la distancia se mide en metros también, pero es la longitud de toda la trayectoria que siguió esa persona. Es la longitud de todo el caminito que siguió esa persona o móvil
para cambiar desde una posición inicial hasta una posición final. ¿Listo, jóvenes? ¿Y está un poco mejor entendida la diferencia entre desplazamiento y distancia? El desplazamiento es la distancia más corta que se halla al medir cuánto mide la línea recta que une un punto inicial y un punto final. Eso es el desplazamiento. En cambio, la distancia es la longitud de la trayectoria que siguió la persona para llegar, o la persona o el móvil para llegar desde un punto inicial hasta un punto final. En alguna ocasión les pregunto, ¿en alguna ocasión el desplazamiento será igual a la distancia, jóvenes? En una línea recta. En una línea recta. Exactamente. Miren, si nosotros vamos desde Yacuiba, desde Yacuiba hasta Villamontes es casi una línea recta, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento del móvil que va desde Yacuiba hasta Villamontes son 90 kilómetros. La distancia del móvil que va desde Yacuiba hasta Villamontes son 90 kilómetros. En ese caso, la distancia es igual al desplazamiento. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Esa es la distancia. El desplazamiento generalmente se lo escribe con la letra delta. Delta X igual a 90 kilómetros. ¿Ya? Delta es final menos inicial. Delta es esta letra, la letra D mayúscula del alfabeto griego. Eso es delta, un triángulo. Delta X, esto nos dice desplazamiento. ¿Cuál fue la variación de posición del punto desde Yacuiba hasta Villamontes? A ver. Cuando tenemos movimientos rectos sobre una línea recta, movimientos rectilíneos, decimos, bueno, si es sobre la superficie de la Tierra, decimos se mueve sobre el eje X. ¿Ya? Va desde Yacuiba hasta Villamontes. ¿Está entendido, jóvenes? En este caso, cuando parte desde Yacuiba hasta Villamontes, tenemos el punto 1 hasta el punto 2. La distancia desde Yacuiba hasta Villamontes medimos sobre el camino. Son 90 kilómetros. El desplazamiento delta X desde Yacuiba hasta Villamontes son 90 kilómetros. ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Está entendido? ¿Está claro o está complicado esa partecita? Ahora les voy a hacer una pregunta. Espero que esté entendido. La distancia desde Yacuiba hasta Villamontes es la longitud de la trayectoria. Va por este camino recto, así que mide 90 kilómetros. El desplazamiento desde Yacuiba hasta Villamontes, como está en línea recta, son 90 kilómetros. A ver, ahora díganme, si ustedes agarran un trufi, se van a Villamontes, se durmieron, el trufi se volvió a Yacuiba, ¿cuál es la distancia que recorrieron? 180 kilómetros. 180, dice. ¿Ya? 180. Ida y Van vuelta. Villamontes, se duermen y aparecen nuevamente en Yacuiba. Aquí están dos preguntas. Ya me acaban de responder una. ¿Cuál es la distancia recorrida? Entonces la distancia total va a ser Es el doble. distancia desde Yacuiba hasta Villamontes más distancia desde Villamontes hasta Yacuiba. Eso es igual a 90 más 90, igual a 180 kilómetros. ¿Está entendido eso? Sí, ¿verdad? Ese es mi inciso 1. Ahora les voy a preguntar un inciso 2. ¿Cuál es el desplazamiento total de esa persona Pero que fue a Villamontes,
se durmió y apareció otra vez en Yacuiba. ¿Cuál fue su desplazamiento? 0. ¿Lo tiene? Ya. Delta, voy a escribir así con esta D. Imaginen que esa D, como es alfabeto griego, se escribe así con 3 rayitas nomás. Delta X es igual a posición final menos posición inicial. Su posición final es aquí, en este punto 1. Su posición inicial es el mismo. Entonces, no ha variado. Su desplazamiento es 0 kilómetros. ¿Ya? Entonces, cuando se transcurre sobre un camino recto y se va una sola vez, la distancia es igual al desplazamiento. Pero si se va y se vuelve, la distancia es 2 veces esta longitud que separa esos 2 puntos, ¿no? La distancia es el doble. Pero si va y vuelve, el desplazamiento es 0. Para nosotros no se movió, nosotros lo vimos, lo dejamos en la plaza de nuestro compañero, fuimos un ratito al comité cívico, cruzamos la plaza y sigue ahí, durmiendo en el mismo trufi. Ah, no, tú no te has movido nada, no te desplazaste nada. ¿Ya? Entonces, esa, esa, esas definiciones son muy importantes. Por eso les estoy Y explicando. dice, ¿y cuál sería la respuesta en ese entonces? El desplazamiento es 0. Si la persona va a Villamontes y se vuelve hasta Yacuiba, el desplazamiento es 0. ¿Ya? Si un objeto o un móvil parte de un punto, da 20.000 vueltas y vuelve al mismo punto, su desplazamiento es 0. ¿Ya? Ahora, una tercera pregunta. Una tercera pregunta. A ver, me van a decir. Una tercera pregunta. Si va a Villamontes, vuelve y se queda en, imaginemos, Yaguacua. A mitad. Imaginemos que Yaguaco está justo a la mitad del camino, que es el kilómetro 45. Imaginemos que Yaguaco está en el kilómetro 45. ¿Ya? No sé si es Achapera o Yaguaco la que está a 45 kilómetros. Ahí, ¿cuál es la distancia? 45. ¿Cuál es el 135. desplazamiento? 135 la distancia. A ver, ahorita lo vamos a demostrar con la gráfica, ¿ya? ¿Cuál es el desplazamiento? Le voy a borrar esa. 45. Desplazamiento es 45. A ver, a ver, a ver. Espérenme. Está muy bien lo que están participando, jóvenes. Sí, Ya. 45, dice. Entonces voy a dibujar con este azul. ¿Listo? A ver, va hasta Villamontes. ¿Cuánto avanzó? 90. 90. Vuelve y se queda en Yaguacua. La distancia es lo que va más lo que vuelve. Entonces, 90 más 40. efectivamente, aquí para mostrar. Efectivamente, la distancia es igual a, ¿cuánto? 135. 90 más 135. 45 igual a 135 kilómetros. Muy bien. Ahora, voy a dibujar con este otro color, con este verde. El desplazamiento, jóvenes, nos dice, es simplemente la distancia más corta desde el punto de partida hasta el punto final. ¿Cuánto es el desplazamiento? 45. El desplazamiento es simplemente 45. Inge, Sí, sí, lo escucho. si podría repetir, es que había un audio abierto y no escuché mucho. Alguien estaba hablando de la novela, ¿no? Ya, miren, en el tercer caso hemos dibujado. La persona parte de Yacuiba y se va en Trufi a Villamontes. La parte azul está mostrando cómo se movió hasta Villamontes y volvió y se quedó en Yaguacua. Él quería ir a Yaguacua, pero se durmió en el camino y llegó a Villamontes, así que tomó otro Trufi, volvió y recién se quedó en Yaguacua. ¿Ya? ¿Cuál fue la distancia que recorrió?
estos 90 kilómetros más estos 45 kilómetros. La distancia es la longitud total de la trayectoria que recorrió el cuerpo. Fue 90 y volvió 45 más. En total recorrió 135 kilómetros. Pero si nosotros queremos saber cuál fue su desplazamiento total, simplemente restamos posición final menos posición inicial. Imaginemos que Yacu iba a ir a 0 y Yacuaco está en el kilómetro 0, en el kilómetro 45. 45 menos 0, el desplazamiento fue de 45 kilómetros. ¿Está entendido? ¿Está entendido, jóvenes? Ahora sí. De todos modos, sáquenle una captura para completar eso más adelante. ¿Ya? Saquen una capturita. Luego van a completar con esos 3 incisos del ejemplo. ¿Ya? De todos modos, les vuelvo a preguntar. ¿Están entendiendo la diferencia entre distancia y desplazamiento? Sí. Muy bien, muy bien. Eso es importante. Saquen una captura porque voy a borrar estas anotaciones. ¿Ya? Voy a borrar ahora. Y vamos a continuar. Entonces vamos a comenzar ya a describir, a conocer el primer tipo de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, que a veces se lo abrevia como MRU, sus siglas, ¿ya? Las siglas que son MRU, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tiene la característica que se realiza sobre una sola línea recta y es a velocidad constante. Ahí está. Es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta, ¿ya? Sobre una línea recta y generalmente se representa sobre el eje X. Si el cuerpo, si el móvil se desplaza hacia el lado derecho del eje X, se dice que tiene un movimiento o un sentido positivo. Si se mueve hacia la izquierda, negativo, ¿ya? Movimiento rectilíneo puede ser uniforme o variado. Puede ser a velocidad constante o puede ser con aceleración. ¿Qué significa velocidad constante? Que ahorita medimos la velocidad y nos dice a 80 kilómetros por hora. Dentro de media hora medimos, nos dice 80 kilómetros por hora. Dentro de 2 horas medimos, 80 kilómetros por hora. Pero también puede ser un movimiento variado. Ahorita vemos y el cuerpo está parado en la puerta de nuestra casa y está detenido el cuerpo. ¿Qué pasa? Se sube una persona, enciende el motor y comienza a acelerar. Al acelerar comienza a moverse el cuerpo. Primero despacito. Medimos ahorita y está a 0. Dentro de 1 minuto después de que ya partió, está a 10 kilómetros por hora. Dentro de 2 minutos está a 50 kilómetros por hora. Dentro de 3 minutos está a 80 kilómetros por hora. Entonces ese cuerpo ha ido acelerando. Ese puede ser un movimiento variado, rectilíneo uniformemente variado o simplemente variado. El movimiento, eso es el movimiento rectilíneo, ¿no? El movimiento rectilíneo es el que se da sobre una sola dirección, sobre una sola línea recta. Puede ser uniforme o variado. Ahora sí, el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, es a velocidad constante, donde la velocidad es el cambio de posición respecto del tiempo. Y la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme se obtiene de dividir la distancia que recorre, es decir, la longitud de la trayectoria, entre el tiempo. ¿Ya? La velocidad es distancia entre tiempo. Distancia total entre el tiempo total. ¿Está entendido eso? Para el movimiento rectilíneo uniforme, se los voy a escribir. Ya vamos a terminar la clase, esta diapositiva más. Para mejor azul, mejor más grande. Para el MRU, la velocidad es el cociente, es decir, la división de la distancia total recorrida en un determinado transcurso de tiempo. ¿Ya? Entonces, velocidad es igual a
distancia dividida entre delta t. Nuevamente ese delta t. Transcurso de tiempo. Pero para que sea cómodo para nosotros, decimos el tiempo inicial es 0, así que tiempo final menos 0 va a ser tiempo final y se reduce a simplemente velocidad es distancia total recorrida por un cuerpo en un tiempo determinado. Partiendo desde que el cronómetro que estaba en 0, accionamos y ahí nos dice cuánto tiempo pasó desde que comenzó a moverse. ¿Ya? Generalmente delta t. Delta t es generalmente tiempo final. Cualquier delta, jóvenes, cualquier delta es incremento. Delta es incremento. ¿Ya? Delta t, incremento del tiempo. Delta t mayúscula es incremento de temperatura. Delta b, incremento de la velocidad. Delta x, incremento de la posición x. ¿Ya? Variación de la posición x. Ustedes ya han visto cálculo, han conocido los deltas, ¿no? Los incrementos. Delta x sobre delta y es la pendiente. Cuando esos incrementos son infinitesimales, son casi cero, hallamos la definición de derivada. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, siempre es la misma. A eso se refiere con que velocidad es constante. ¿Y cómo hallamos la velocidad en un cuerpo que se mueve a velocidad constante? Medimos cuánto fue la distancia total que recorrió y en cuánto tiempo lo hizo. Dividimos distancia entre el tiempo y hallamos la velocidad de ese cuerpo. ¿Ya? Les pido, por favor, unos 2 minutitos más para que terminemos esta diapositiva. Como hemos estado realizando los exámenes y poniéndonos de acuerdo para el recuperatorio, vamos a terminar esta diapositiva y ahí concluimos la clase. Movimiento rectilíneo puede ser uniforme a velocidad constante o puede ser movimiento rectilíneo variado. En este movimiento rectilíneo variado, la velocidad del cuerpo puede cambiar. Puede partir, llega al semáforo, frena, se detiene. Luego el semáforo cambia a verde, entonces vuelve a acelerar. Llega al otro semáforo y le tocó rojo, otra vez frena. Va acelerando para que el siguiente semáforo no le toque rojo, acelera más todavía. Y entonces puede ir cambiando la aceleración y la velocidad a cada rato. ¿Ya? Y finalmente está el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración es constante. Ya para todo el movimiento, la aceleración del cuerpo es constante. ¿Listo? Saquen una capturita ahí. Les voy a mostrar una diapositiva más para que no quede la idea suelta. Quiero que repasen para la próxima clase, jóvenes, qué es desplazamiento, qué es distancia, qué es trayectoria, qué es velocidad. También quiero que averigüen qué es incremento o delta, este triangulito. Y díganme de qué magnitudes pueden hallarse incrementos. De la temperatura, de la masa, del peso, de la altura, de la posición, de que ya unos 3 ejemplitos. Eso quiero que hagan para repasar. ¿Puede volver a decir, Inge, cuáles eran? Ya, quiero que me den la definición de trayectoria, definición de distancia, definición de desplazamiento, que me digan la diferencia entre desplazamiento y distancia. Anótense esa más. Diferencia entre desplazamiento y distancia. Y algunos ejemplos de incrementos. A ver, ¿quién me dice rapidito cuál es el incremento de su edad desde que nacieron hasta hoy? Años. En años, ¿cuánto es ese incremento? Año final menos año inicial, ¿cuántos años? 19. Ahí está, muy bien. ¿Cuánto es el incremento de su peso desde que salieron bachilleres hasta hoy? El delta peso. ¿Cuánto? Eso es confidencial, dicen. No, 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 es solo para ejemplo. Bastante, Inge. 70. 70 y antes 60. 60, entonces hubo un incremento de 10, ¿no ve? Si salieron bachilleres con 70 y luego dijeron, no, es mucho peso, quiero hacer dieta y ahorita están con 65, el incremento es negativo, es menos 5. ¿Ya? Entonces esos ejemplitos quiero que vean, jóvenes, y repasen también estos conceptos de acá.
Movimiento rectilíneo es el que se realiza en una sola dirección. Puede ser uniforme o variado, o uniformemente variado. En el variado hay aceleraciones, frenadas, aceleraciones, frenadas, aceleraciones, frenadas. En cambio, en el rectilíneo uniformemente variado, pise el acelerador a una tasa constante de tal manera que la aceleración es constante. Luego vamos a ver la definición de aceleración. Investiguen, por favor, qué es la aceleración. Eso más. De lo que ya hemos visto, ya les dije que me tienen que responder. Pero ahora quiero que busquen ustedes qué es la aceleración. ¿Ya? Quiero que ustedes investiguen qué es aceleración. Eso a primera hora de la siguiente clase lo vamos a poner, lo vamos a definir entre todos. ¿Listo? Listo, dice. Bueno, Y no se olvide de subir el video pregrabado. Sí, sí, jóvenes, lo voy a subir. ¿Ya? Que Ulises, estén hasta bien luego, Ulises. entonces.